Bueno, nesta segunda parte imos dedicar un anaco á parte literaria, que tamén é algo moi importante na transmisión, na divulgación de toda esta memoria colectiva que se xenera en torno a estes territorios rurales, estes entornos industriais, dos que vimos falando. Entón, un pouco en consonancia co proxecto que nos comentou Esther de inicio, pois no que se intenta pôr en valor todo ese desarrollo da minería do carbón e demais, Abel ten feita unha novela publicada no ano pasado na que representa moi ben como foi artellándose toda esta sociedade. Quería empezar lendo un pouco o primeiro capítulo do libro, un pouco para introducir o argumento no que se sostén a novela. Bueno, o primeiro microrelato chamase Onde está nuestro pan, que é o que lle dá nome ao libro, e di: la mañana estaba agitada, los ánimos caldeados iban aumentando de presión con cada nuevo cliente. El ambiente se hacía irrespirable y apenas acababa de abrir la panadería. Estáis cargando contra mí y yo no soy el responsable, solo un trabajador más. Quien hablaba así era Manuel, un joven panadero de 19 años, tan risueño como tímido. Igual que hiciera su padre a los 16, decidió continuar la tradición familiar. Tenía mano para ello y se sentía orgulloso. Además de una semana insistiendo en que estaría encantado de elaborar el pan que les correspondía. Llevaba más, de una semana insistiendo en que estaría encantado de elaborar el pan que les correspondía. El problema residía en la falta de materia prima. Día tras día, sin cesar en el empeño, reiteraba el mismo argumento, sabedor, eso sí, de su nulo resultado. El ayuntamiento no me envía la harina y sin ella no puedo hacer nada. La contestación de aquellas mujeres le devolvían poco variaba. Las dos partes estaban enroncadas en la misma postura. Pues vaya, a pedirla con más insistencia, que al final se la darán, persistían ellas. Transcurridas varias horas, cuando la clientela, en su totalidad femenina, aflojó, el panadero decidió abrir la puerta que daba a la calle. Lo necesitaba. Bueno, más o menos lo que venimos viendo aquí en esta introducción al libro es que hay un conflicto en torno a la harina, ¿no? De repente en el pueblo de Torre del Bierzo pues hay una ausencia, una carestía de esta materia prima tan necesaria para fabricar el pan para que los panaderos pues lo pudiesen vender. Esto tiene un trasfondo muy importante, un trasfondo de posguerra muy importante, de posguerra y de represión, porque pueblos como Torre del Bierzo fueron escenario de muchos ferroviarios que trabajaban en distintos puntos de la geografía del Estado español y se posicionaron en el momento del golpe de Estado en favor de la República. Después fueron lo que llamamos los historiadores contemporáneos, se les sometió a un destierro interior, ¿no? Que fue deslocalizarlos de sus zonas de origen y enviarlos a otra zona en la cual, pues, de alguna manera, en este ambiente bastante duro que era la mina, pues pudiesen desarrollar su vida. Una vida, como digo, muy, muy dura. Entonces, en el libro se muestra muy bien el papel que por una parte desarrollan las mujeres, que son las protagonistas en esta novela, y cómo ellas hacen esa presión sobre los estamentos superiores, en este caso el ayuntamiento, para que ese pan sea recibido. ¿Por qué faltaba pan en el pueblo de Torre del Bierzo y en otros no? Pues un poco venía de esta realidad, de este destierro interior del que venimos hablando. Era también una forma de represión hacia estas personas, el quitarles ya no solo su vida a la que estaban acostumbrados en sus lugares de origen, ya fuese pues el País Vasco, Valencia, Barcelona, Extremadura, había gente de muchos lugares y muy diversos, y faltaba el pan, pero creemos que no era por algo casual. Aunque esto no esté documentado, no lo hemos encontrado en ningún documento por escrito, llama mucho la atención que este hecho solo se produzca en ese pueblo, donde el destierro interior era tan latente. Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco pues, que Abel nos contase un poco cómo se configura la novela. Abel es
no sé cómo presentarlos, amigo, escritor y un leones de la Ponferradina, que para mí ya eso es un caso de éxito total y absoluto. Así que la Ponferradina, que por cierto también tiene su protagonismo en el libro, ¿no? Así es. Así que cuéntanos un poco a ver cómo... Bueno, pues nada, en primer lugar daros las gracias por invitarme, por traerme hasta aquí, hasta Casallo, pues para hablaros de mi libro, ¿no? Dicen que en esta vida debes rodearte de gente buena o de gente que sepa, y en este caso, bueno, pues intento hacerlo. Cuando le conté a un buen amigo, Alejandro Rodríguez, que está por ahí sentado, ahí atrás, y que encima hoy es su cumpleaños, le comenté que estaba haciendo un libro, quería hacer un libro, una novela, en el que se viese el papel de la mujer en Cuenca Minera. Porque siempre nos han contado o siempre vemos, ¿no?, el papel del hombre, del varón, del macho, hablo de medida del carbón en este caso, pues reivindicativo, lucha social, conectoso descubierto, trabajando en las minas, picando, etcétera, etcétera. Pero a mí me faltaba la otra mitad de la población, ¿no? Y no es casual que me faltara a mí, viviendo a media hora de zona minera, sino que hablando con mucha gente de muchos sitios, pues me ha pasado lo mismo, ¿no? Que siempre que nos pensamos en zona minera, pensamos en los hombres, y yo me saltó esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están ellas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Y por qué no las conocemos? Me pareció muy importante. Entonces, para hacer esto, cogí mi bici de montaña, que es una de mis aficiones, y empecé a recorrer toda la cuenca del río Tremor, que es la zona del Bierzo más este, ¿no? La que pega con la Cepeda, la que pega con otra comarca leonesa, que es la comarca de Omaña, y empecé a recorrerla, a empaparme de su paisaje, a ver sus bocaminas, sus regatos, sus caminos, sus senderos, etcétera, etcétera. Y ahí me encontré, bueno, pues con un patrimonio industrial lamentablemente abandonado. Abandonado de una manera casi grotesca, ¿no? Porque en las minas, en una en concreto, la mina de Tremor de Arriba, pues encontraba guantes de trabajo, encontraba fundas de trabajo, monos de trabajo, e incluso papeles de documentación de los mineros en el suelo, ¿no? Y no es normal que cuando tú te vayas de un trabajo o te sales de un trabajo, dejes todo como estaba, te vas con una cajita o te vas de forma ordenada, ¿no? Ahí fue como si hubiese pasado una catástrofe nuclear o ambiental, y ese abandono tan repentino y tan marcado, pues quise reflejarlo en la novela, porque no fue un abandono de un trabajo normal. Creo que eso hay que analizar cómo finalizó en este país la minería del carbón. Durante años y años y décadas fue la fuente de energía y acabó casi siempre, ¿no?, con los mineros, en este caso, como un sector que estaba al centro de la diana. Y quiero destacar esto porque cuando en el 2012 recordaréis seguro que se empezó a decir en todos los medios, ¿no?, que los mineros eran unos privilegiados. Luego también te das cuenta que los profesores y profesoras, cuando se organizaron, eran unos privilegiados. Que el sector sanitario, cuando se organizaba, eran unos privilegiados. Que cuando se organizaban los estibadores, eran unos privilegiados. Entonces te das cuenta que todo sector obrero o trabajador organizado son unos privilegiados. O sea, el foco y el objetivo creo que está claro. El libro se divide en tres relatos, tres novelas, las tres basadas en hechos reales. Yo modifico los nombres, pero tanto los lugares como las fechas coinciden exactamente en cómo fue. Este primer relato, como bien explicaba Laura, pues es una revuelta del PAN que hubo en Torre del Bierzo, y agradezco una vez más a Alejandro, me pasó la causa judicial, ¿no? Y ahí se puede ver como 39 mujeres, que insisto en esto, 39 mujeres fueron las que dieron el paso a manifestarse en octubre del 41. Pensad, siempre digo lo mismo, ¿no?, que hagáis este ejercicio de imaginación. Pensad que 39 mujeres en el octubre del 41 se dirigen a un ayuntamiento a pedir lo que sea, da igual. Pensad en la cara del alcalde, en lo que pensaron las fuerzas de orden de ese momento, cuando vieron que 39 mujeres, desde los 16 años hasta los 55, fueron a manifestarse y a hacerse una pregunta: ¿qué es esta? ¿Dónde está nuestro pan, no? Entonces, bueno, solo el alcalde, pues la cabeza le implosionó, hubo una causa judicial que fue gracias a la cual conocemos esto. No os voy a decir el resultado, lo que pasó después, porque entonces os haría un spoiler y no copiáis el libro. Entonces, bueno, creo que no sería bueno desvelaros lo que pasó, ¿no? El segundo relato se llama Tren 485, y es lo mismo, es una causa judicial que me pasó Alejandro, en el que relata, según me he informado, y si no he informado mal,
lo que fue el tercer asalto a un tren más importante en el Estado español en cuanto a cuantía económica. El primero fue en Caudet, el segundo fue en Barcelona y el tercero fue este, entre las estaciones de Brañuelas y la Granja de San Vicente, el límite de Cepeda y el Bierzo. Y me resultó impactante y curioso que este hecho, el tercer asalto a un tren más importante en todo el Estado, era desconocido en toda España, pero también es desconocido en León, y lo que más me impactó y me dolió casi es que era desconocido entre los dos pueblos donde se produjo el asalto al tren. Yo creo que por lo menos un 85% de la gente a la que encuesté o entrevisté desconocía ese asalto a un tren. Fueron 127.000 pesetas de octubre del 39, y es una barbaridad de dinero para la época, y que se haya silenciado o ignorado ese asalto a un tren cuando vemos decenas o cientos de películas del oeste, libros como el de Michael Crichton, ¿no? El gran robo al tren, etcétera, etcétera, y que tengamos uno en casa tan desconocido, pues me hace preguntarme por qué es tan desconocido, ¿no? Y aquí, pues siempre con las presentaciones suelo decir lo mismo. Cuando hay una película de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, documentales sobre la dictadura chilena, argentina, yugoslava, etcétera, etcétera, son bien recibidas. Hace 2 años hubo una película oscarizada, 1917, bueno, porque tuvo tuvo millones de espectadores y era, bueno, pues bien recibida, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una película ambientada o de un hecho ambientado en la guerra civil o el franquismo, parece como que quieto, que no, ya están los pesados, ¿no?, de la guerra civil, ya están los pesados de la memoria, ya están los pesados que reabren heridas. Y hay que pensar por qué. Porque de otros países no nos molesta, sino que incluso nos gusta, y cuando mientras miramos dentro nos duele. Y yo creo, bueno, que ya va siendo hora de analizar qué pasó en este país, ¿no? Somos, como se suele decir, la tercera generación, ya no tenemos ese miedo que se produjo directamente, entonces creo que, bueno, pues que es el momento de hacer esto, y que suelo decir una frase que es: cuando una herida no puede curar si no supura. Si tú no sacas lo que llevas dentro, nunca va a curar esa herida. Y insisto en que es importante, ¿no? Entonces, ese asalto al tren fue llevado a cabo por gente del Bierzo más oeste, del Lago de Carrucedo, de Orellán, de Médulas, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a leer un par de líneas de ese tercer relato, que insisto, no voy a decir tampoco si salió de asalto al tren o no, porque os lo desvelaría. Pero bueno, dice: mientras Felipe nos encaminaba a la conocida como Ciudad de la Selva, los recién llegados no daban crédito a lo que veían. Como si de un paisaje de los sueños se tratase, observaban atónitos aquella colección de arroyos, tejos centenarios y milenarios, líquenes y un sinfín de animales y plantas, un laberinto infinito en el que sería prácticamente imposible capturar a alguien, incluso sabiendo la localización. Por eso había sido elegido. Y esto es el segundo relato. Y en cuanto al tercero, que es el relato más minero, que se llama La Línea, relata o cuento la historia de una familia. Cuando veis el libro, esta mujer, la que está en la portada, la de la marca a la derecha, se llama Libertad Aurora, en la novela Libertad Ángeles, y cuento su punto de vista o su labor como minera y la historia de su familia, que fue represaliada, perseguida y que tuvo que huir por luchar por los derechos de los mineros, ¿no? Y me decía Aurora, dijo: tú fíjate que la seguridad de mi padre al entrar en la mina era una boina, era toda su seguridad, no había cascos, no había medidores de grisú, no había nada, era una boina, ¿no? Entonces, que su padre y su madre y su familia se manifestasen a favor de los derechos de los mineros y participasen activamente, tanto en el 33, 34, 36, bueno, pues eso le costó una represión fuerte. Tuvieron que esconderse en unas cuevas, allí en el Bierzo, en la zona entre dos pueblos que se llaman Tremor y Espina. Pero me quise centrar sobre todo en la labor de Aurora. Y Aurora me contó varias cosas. Y una de ellas fue que ellas, las mineras, por el mismo trabajo, no que se estuviese fuera del pozo, dentro del pozo, por el mismo trabajo que sus compañeros, insisto y lo quiero remarcar, por el mismo trabajo que sus compañeros, ellas cobraban un jornal de 6,5 pesetas y ellos de 13. Entonces, cuando tú desde una empresa, desde una institución, le estás diciendo a una mujer que su trabajo
vale la mitad que el de un hombre, la estás estigmatizando y le estás lanzando un mensaje muy peligroso. Y como dije cuando se inauguró un graffiti con la portada del libro Malmagarinos este verano, que es lo que hablaba antes con Laura, que si tú llegas a un lugar y no te empapas de ese lugar y no hablas con los vecinos y vecinas, sino que te conviertes en un forastero que llega, absorbe y se va, si no ocurre eso, nunca vas a mimetizarte con el medio y la gente te va a ver como un extraterrestre, no como un extraño. Entonces, en este caso, al presentar el libro en Graffiti Malmagarinos, dije lo mismo. Cuando tú decides lanzar ese mensaje, ¿no? Si ellas merecen la mitad del salario, luego ocurre cosas como que este verano, en 24 horas, asesinaran a 4 mujeres. Esto viene de muy atrás, ¿no? Cuando una mujer me dijo Aurora, y dijo, y me pasó a mí, cuando una mujer se casaba, la echaban de la mina, directamente. Porque según documentación de la época, de esa zona y de todas las zonas, la misión, la labor de una mujer era estar en casa atendiendo a los hijos, atendiendo al marido, atendiendo a los mayores, etcétera, etcétera. Y luego, si un marido minero, su mujer no trabajaba, cobraba más que si su mujer trabajaba, fomentando una vez más que ellas estuviesen en casa, ¿no? Y luego cuento también aquí una cosa en el libro que puede parecer que es ficción, pero no lo es, y bueno, seguro que esto pasó en los años 50, pero que sigue pasando, y además lo cuento, no debería desvelarlo, pero bueno, ya que estamos en confianza, lo voy a desvelar. A la madre de Aurora, su jefe le propuso un ascenso a cambio de tener relaciones sexuales. Lo curioso de todo esto es que la madre de Aurora, y ahí rompió con todo, porque fijaros lo que pudo ser esto en el año 60, fue a contarle esto a la mujer de su jefe. Ojo, que estamos hablando de los años 60, ¿eh? O sea, esta mujer estaba jugando que le llamaran mentirosa, que le llamaran loca, que la metieran en la cárcel, que la echaran del trabajo, etcétera, etcétera. Y lejos de todo esto, la respuesta de la mujer del jefe, que casi es lo peor, él le dijo, ya lo sé, no eres la primera, no vas a ser la última, pero por favor no lo comentes. O sea, esa asimilación, ¿no? de es lo que hay, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es un, digamos que mi pequeño altavoz, que no es muy grande, pero bueno, mi aportación, un pequeño grano de arena, es a destacar la labor, ¿no? de las mujeres de Cuenca Minera, porque como digo antes, como dije, aparte de trabajar en la mina, que trabajaban de sol a sol, y esto me lo confirmó ella y su compañera de baile, que es esta, que se llama Begoña, trabajaban de sol a sol. Y de sol a sol es en invierno de 9:30 a 5:30, pero en verano de 7:30 de la mañana a 10 de la noche, con media hora para comer. En esa media hora para comer, un buen día, un fotógrafo de Torre pasó y les hizo esta fotografía, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante remarcar esto. Y como me decía Aurora, cuando salías de la mina, ibas a casa a hacer la comida, a mantener, a cuidar a tus hijos, a tus mayores, y cuando tenías tiempo libre, en verano, ibas a segar al campo, ¿no? Y a recoger la hierba. Entonces, bueno, es una vida que es dura, y ya con esto quiero finalizar, y esto me lo dijo Aurora, y por eso lo quiero transmitir. Cuando muchas veces se habla de que hoy las mujeres de antes, ya no somos como las mujeres de antes, ¿no? Ya no hay mujeres como las de antes. Y me dijo Aurora, yo no quiero que mi hija sea como yo. Yo he luchado para que mi hija tenga mejores condiciones que yo. Y cuando se llama heroína a una mujer, ¿no? por dar a luz en la mina, ella me decía, no, esto no puede ser así. No es digno para una mujer dar a luz en la mina. Tiene que dar a luz en un hospital y bien atendida. Entonces yo, cuando se hace esta apelación a la mujer de antes, de su sacrificio y su trabajo, dice, eso es una mentira que lo están vendiendo, porque yo quiero que mi hija, en este caso, no sufra lo que yo sufrí. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar, antes de poneros un vídeo de 3 minutos y medio, pero que eso, que valoremos o que analicemos o porque pensemos, porque muchas veces no se nos habló de las mujeres de Cuenca Minera, se las invisibilizó, y creo que por lo menos es la mitad de su población, creo que es importante. Bueno, paso a poneros este vídeo, que está cantado en asturiano-leonés, que es la lengua que se habla o se hablaba, lamentablemente ya cada vez muchísimo menos en esta zona, en la zona del Bierzo más este, la zona del Tremor. Y nada, paso a poneros la canción, a ver si se oye más o menos bien. Yo, tu aún ya no
acullanos corazones de Irene y Julio, ¿dónde está el no es su pan? Inés, María y Elena, mujeres sirves por la dignidad. Prende la mecha al olvido, no puedo perdonar. La fame llena los probes, gritan por necesidad. ¿Dónde está el no es su pan? Libertad naturalmente. Adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad, libertad naturalmente. Adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. Guyanas noites, brillan las estrellas, ¿dónde está el no es su pan? El tren del amanecer y un transporta y un grano de trigo con que fabricar, superar la mendicidad, una vida en riesgo y traicionar, perder a toda la humanidad. ¿Dónde está el no es su pan? Y que cuesta ponerse en marcha, levantarse y caminar, saber que las ideas tienen la seña, una oportunidad de formar una nueva humanidad. Libertad naturalmente. Adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad, libertad naturalmente. Adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. ¿Dónde está el no es su pan? Bueno, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias y nada, un placer estar aquí y me hayáis invitado. Muchísimas gracias.